Encontrar a un hombre decente, ¿no? Qué elogios, ¿no? Yo creo que eso te debe motivar en vida porque no se logra. Es como dice Emiliano Cierto, es muy difícil encontrar gente decente. Lo que pasa que, En un país de particularidades como el nuestro, donde se ha perdido tanto el sentido de la palabra, la moral, la ética. Digo, cuando hay pocos espejos donde mirarse, que los pibes que comienzan la carrera de periodismo tengan un espejo en donde mirarse, al menos te gratifica. Bueno, pienso también que el caso de Emiliano, Emiliano para mí era algo así como un hermanito menor dentro de los medios. Claro. Y pertenecemos a otra época. No te olvides, Ricardo, que las cosas han ido cambiando en el mundo. Entonces, bueno, hay una línea de conducta y se mantuvo, nada más. Es muy difícil, ¿vos crees que es muy difícil mantener el valor de la palabra? Si esa confrontación entre, digamos, que podía provenir de la pérdida del valor de la palabra o de palabras que no eran respetadas o de confrontaciones hasta ideológicas, vos decías se resolvían los boliches. ¿Cómo era? ¿Con faso y whisky? Con un café. ¿O con un café? Con un café. Te sentabas y conversabas, dialogabas. Dialogabas, era muy importante. O sea, decís dialogabas. Dialogábamos. Es como que se perdió el diálogo también, ¿no? Sí, también se perdió. También se perdió. Veo, escucho, una reunión de dos personas. Una le está vendiendo a la otra y argumenta sin escuchar razones. Y la gente cada vez se escucha menos. Ese es el tipo de sociedad que se ha formado, lamentablemente. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? De todo nos pasó. Pienso que de todo. Nosotros, en primer lugar, como sociedad o como país, hemos perdido muchos trenes de la historia. Fueron pasando los trenes y se fueron. Y si no, hace un balance. Mi padre es ferroviario. Hablaba de los trenes, de la importancia que tenían los trenes. En este momento... Cuando ser ferroviario era un orgullo. Era un orgullo. Era un orgullo ser ferroviario. Pero en aquella época, como en esta época, en los principales países del mundo, de acuerdo al movimiento ferroviario, las cargas que transportan los ferrocarriles, los vagones de ferrocarril, la cantidad de pasajeros, la calidad de esos vehículos, de esos coches que están acondicionados y los kilómetros que hacen, significa el potencial de ese país. Y toma, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, Suiza, Alemania, Francia, Inglaterra. Viajás en tren de París a Londres. Claro. España misma, Italia. Nosotros hemos perdido, nosotros malvendimos los ferrocarriles, los liquidamos. ¿Cómo era el eslogan? Ramal que para, ramal que cierra. ¿Te das cuenta? El único país del mundo que vendió su empresa petrolera fue el nuestro. Tuvimos una fábrica militar de aviones que era, en el concierto internacional, nos ubicaba como quinto país productor de aparatos aéreos. ¿Y qué estamos haciendo ahora? ¿Te das cuenta? Eso trasladalo a todo lo que nos ha ido pasando. No solo a lo industrial, a nuestra riqueza fundamental. ¿Por qué se hizo grande este país? La riqueza agropecuaria.
el enfrentamiento que hubo se ha perdido tiempo, se sigue perdiendo tiempo. No hay un proyecto de país soberano con una idea fija. Los mercados que estamos perdiendo nosotros los gana Uruguay, los gana Brasil, los está ganando Chile. Brasil, que se nutrió, Embraer se nutrió con los técnicos nuestros de la fábrica militar de aviones, produce aeronaves que se comercializan en Estados Unidos. ¿Y quién los comercializa? Chile. Fíjate vos qué bien está instalado ese negocio aéreo. Dos países de un continente como el nuestro, continente latinoamericano, venden tecnología aérea de importancia, aeronaves de cabotaje, de entrenamiento, a países del primer mundo. Fíjate y nosotros lo perdimos. Otro tren que pasó, otro tren de la historia. ¿Qué nos pasó? ¿Cuál es la explicación? Este país es una anécdota, ¿o no? Sí. ¿Cómo esa? Fíjate. En una ocasión que yo tenía que presentar un programa sobre automovilismo deportivo, habían sido las 500 millas de Indianápolis, tenía que hacer la presentación de ese programa y realmente tenía miedo. Tenía miedo porque esa vez estaba solo, no estaban los habituales compañeros que eran José Aggi y Sprinter. Y Víctor estaba en el piso. Y con una seña nomás, me hizo una seña y me tranquilizó. Me tranquilizó absolutamente. Es decir, me transmitió aquello de que vos lo vas a poder hacer bien. En otra circunstancia, fui contratado para hacer una película que tenía 2 horas de duración sobre la vida interna en el hospital Emilio Aval, en Oliva. En ese momento, hacer esa película ya significaba no solamente presentarla, sino cierta mínima actuación en el movimiento que había que hacer. Bueno, y Víctor me dio los consejos cómo había que moverme en esa circunstancia. No lo voy a olvidar nunca. Usá las manos de tal manera, sentate de tal forma. Me acuerdo una palabra de él: movete a paso de danza. No camines rápidamente en cualquier escenario que se te presente. Y luego, cuando en La Voz del Interior me ofrecieron ser secretario de redacción, para mí era una responsabilidad muy grande en una empresa tan importante, de tanta gravitación, y yo necesitaba que alguien me dijera si estaba en condiciones o no de aceptar semejante responsabilidad. ¿Y a quién iba a recurrir? A Víctor Stasicin. Y recuerdo la escena que, caminando por el patio, un patio interno del diario, él fumando la pipa, le planteé la situación y le pregunté: ¿qué hago, Víctor? Acepta, dice, porque condiciones tenés. Bueno, fue la palabra que yo necesitaba. Yo necesitaba una palabra y la palabra de él. Bueno, he contado 3 sucesos en donde se refleja hasta qué punto la personalidad de Víctor Stasicin ha influido en mi personalidad, en mi forma de trabajar, y cómo lo he tenido a él siempre como un punto de referencia. Emiliano. Emiliano, que te recuerda, por eso te preguntaba si eras de dar consejos. Voy a decir que cuando te los piden los das. Y él me pidió una opinión y yo se la dije sinceramente. Claro, digo. A ver,